En este video seguiremos con un personaje involucrado en la conspiración extraterrestre. Se trata de Phil Schneider, el hombre que narró su participación en proyectos secretos del gobierno, afirmando haber mantenido un enfrentamiento armado con seres de otro planeta. Dichos que lo llevaron a tener una muerte de manera misteriosa. El círculo del Mato. Pasión por lo desconocido. El canal de la conspiración extraterrestre. Phil Schneider nació el 23 de abril de 1947 en el Hospital Naval de Bethesda, condado de Montgomery, en Maryland, Estados Unidos. Hijo de Otto Schneider, quien fuera un capitán de la Marina, y según él relata, colaboró en varios proyectos de Estado. Phil Schneider era un geólogo e ingeniero que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos en la construcción de bases militares subterráneas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Morrison-Knudsen. ¿Pero qué fue lo que sucedió para que este hombre sea un objetivo para el gobierno y sus agencias? El aparente detonante fue que Phil Schneider comenzó a dar una serie de conferencias a lo largo del territorio estadounidense en el año 1995, con el propósito de dar a conocer sus experiencias personales y poner al descubierto los proyectos oscuros en que se encuentra implicado el gobierno, tales como pactos con extraterrestres, conocidos como el Tratado de Granada, el desarrollo tecnológico mediante la ingeniería inversa, el manejo de recursos y desvío de altas cifras de dinero para financiar proyectos secretos, la creación de armas biológicas y sísmicas. Pero lo más impactante fue lo sucedido en el año 1979. ¿Cuál sería el motivo para que Schneider decidiera hablar, sabiendo el riesgo que eso le implicaba? En el año 1993, Phil Schneider junto a su amigo Ron Rummel eran colaboradores de la revista The Alien Digest, que trataba en su contenido la investigación extraterrestre, teniendo grandes repercusiones entre sus lectores gracias a los diversos aportes de Schneider y Rummel. En septiembre de ese mismo año, en un parque de Portland, fue hallado sin vida el cuerpo de Ron Rummel, con un disparo en la boca. Las autoridades a cargo del caso caratularon el hecho como suicidio, sin dar demasiadas explicaciones, aunque las evidencias daban cuenta que se había tratado de un asesinato a sangre fría. Unos meses después de ese fatídico hecho en donde perdiera la vida el amigo de Schneider, fallece Otto Schneider, padre de Phil, generando un quiebre en sus emociones. Al revisar las pertenencias de su progenitor que poseía en el sótano de su casa, logró hallar una gran cantidad de documentos que evidenciaban que Otto Schneider participó en proyectos ultra secretos, como el experimento Filadelfia, la experimentación con armas nucleares en el Océano Pacífico y la construcción de submarinos nucleares. Es a partir de ahí que, al sentirse frustrado con lo sucedido con su gran amigo Rummel y el posible encubrimiento que se habría montado con su muerte, es que finalmente decide exponer lo vivido por él y los secretos hallados que involucran a su padre. Phil Schneider afirma que en el año 1979, mientras trabajaba en la montaña La Dulce, en Nuevo México, para un proyecto secreto llamado DUMP, logró sobrevivir a una batalla con alienígenas grises al toparse con ellos mientras descendían a través de las excavaciones. Como consecuencia de ello, tuvo que ser hospitalizado más de un año, la pérdida de varios dedos de una de sus manos, una enorme cicatriz en su pecho y un largo tratamiento por la radiación recibida. En el mismo incidente, menciona que murieron 66 militares, destacando a uno, quien fue el que le salvó la vida, la existencia de 11 razas extraterrestres y mucho más. ¿Qué mejor que la explicación del mismísimo Schneider? A continuación, dejo el relato que brindó en una de sus conferencias del año 1995. Quería dejar el agradecimiento a los encargados de la traducción de este fragmento por el gran trabajo realizado. Now, another thing I want to reach to you is that during the unbelievable part, I was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa,
We built an underground facility, a better part of 3 cubic miles hollowed out underground. Then to the southwest of that, we were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. Number of the original wells or drilling machines that were used were at the rate of up 2 miles a day. It was fairly rapid. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down, we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. And we'd drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all started. Anyway, after we drilled all 4 holes, it took about 2 days to drill all 4 of them. And when you build a underground base, you drill 4 basic holes, and then you build called stopes or cross-member holes across, and then you use blasting equipment, special blasting equipment by the analyzation of the rock formation, and you literally blast out or tunnel out or deflagrate or melt rock out to build the large rooms that are required for this underground base. Well, in this process, I was lowered down the basket of one of these holes, and about from me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot-tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person or the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol. At that time, as an engineer, I didn't have time to carry all the folderol of one of these big submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and all the outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried a little Walter PPK pistol with a 9-shot clip. This was in late August of 1979. Now, you got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in almost like a spacesuit environment, and you're reaching for a gun. It's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force, because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me. Completely crispy crittered my left foot, burnt the shoe right off of me. All I remember was the smoking remains, and I'm still conscious, but in and out of, I didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the basket and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. I'm forever indebted. He lost his life. 66 Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict
with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. 1 had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground there, the Pleiadians. They're familiar, maybe some of you are familiar with that. Would some of you raise your hands who've heard of Billy Meyer and some of the, very good, about half the group. Well, Billy Meyer is one of these lucky people that they figured, well, he's kind of a simple type, we'll show him everything. Well, these are the benevolent aliens, and they've been here helping us. In fact, I have a picture, let me reach for it here. I have a picture of one of the aliens been working for the United States Pentagon for the last 58 years. His name is Val Valiant Thor. He's right here. There's my father in the background. El 17 de enero de 1996, Phil Schneider es encontrado muerto en su departamento con una manguera de goma enroscada sobre su cuello. La data de su deceso sería de aproximadamente una semana. El médico forense, sin estar presente en el lugar, informó que fue un derrame cerebral, pero poco después la oficina forense a cargo determinó que se trató de un suicidio, sin realizar y omitir las investigaciones pertinentes. También, al poco tiempo desaparecieron las pruebas de sangre y orina que estaban para analizarse. Otra rara y misteriosa falencia. Cabe destacar que si hubiera voluntad por parte de Phil de realizar el acto, tenía a su disposición cantidades de medicamentos, portaba un arma de fuego ante las amenazas que recibía. Él intentaba protegerse, sufría de esclerosis múltiple, le faltaban 3 dedos de la mano izquierda y sus movimientos eran limitados a causa del cáncer en los brazos que padecía. Prácticamente era sumamente difícil que se haya hecho daño a sí mismo de esa forma. Misteriosamente de su departamento desaparecieron todos los materiales que Phil poseía y exhibía en sus conferencias, tales como metales alienígenas, libros superiores de matemáticas, fotografías de ovnis, las notas que él preparaba para su libro sobre el programa de los alienígenas y varios documentos de contenidos secretos más. Phil Schneider, un hombre que no solo se enfrentó a los alienígenas, sino a todo un sistema oscuro que operaba desde las sombras, costándole lo más preciado que se puede tener, la misma vida. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y comparte, es de gran ayuda para poder seguir mejorando y subiendo contenido. También están habilitadas las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Recuerda activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba nuevo contenido.